Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más. Quiero compartir una palabra de parte de Dios con ustedes que se llama lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Cuando uno va a buscar esa palabra sobrenatural, vas a encontrar que lo que significa esa palabra es algo que está más allá de lo que es normal, regular o lo que comúnmente sucede. Es algo que está separado de lo que es común o ordinario. Y cuando uno busca esa palabra también va a encontrar que es algo que es más allá de lo que es visible o lo que uno conoce naturalmente. Y cuando nosotros hablamos del mundo espiritual o cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de cosas del espíritu, estamos hablando de cosas que son más allá de lo común, más allá del ordinario, más allá de lo que es común o de lo que sucede regularmente. Estamos hablando de acontecimientos, estamos hablando de hechos, estamos hablando de manifestaciones que no son normales, que no son comunes, que están más allá de nuestra lógica, que están más allá de nuestro razonamiento y por ende las llamamos sobrenaturales. Las llamamos sobrenaturales porque han trascendido las leyes naturales. Algo que es sobrenatural es algo que trasciende las leyes naturales. En otras palabras, las leyes de esta tierra, las leyes naturales, no lo pueden contener. Y muchas de las veces, cuando algo sobrenatural sucede, es muy difícil de explicar. Es casi imposible explicar. Y es porque lo sobrenatural trasciende las leyes naturales. Trasciende el tiempo, trasciende la gravedad, trasciende lo que para nosotros es normal o natural. Excede, va más allá. Por eso hay personas que van y pueden ir a un doctor y el doctor les puede dar un diagnóstico, pero después, a los pocos días, a las pocas semanas, van otra vez al doctor y el doctor le dice, no se puede explicar lo que te ha pasado. No hay explicación de lo que ha acontecido. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural que ha tomado lugar y cuando algo sobrenatural toma lugar, no hay explicación para ello. Es muy difícil de entender, pero aquellos que han nacido en el Espíritu van a entender lo que es cuando haya un acontecimiento sobrenatural. Van a entender que Dios se ha manifestado. Van a entender que el poder de Dios se ha manifestado. Van a entender que la presencia de Dios es real. Porque donde Dios está y donde Dios se manifiesta, donde Dios actúa, donde Dios se presenta, hay acontecimientos sobrenaturales. Hay acontecimientos que trascienden las leyes naturales y la gente no lo logra entender. La iglesia primitiva y la fe de la gente en aquel tiempo, hace 2000 años atrás, la fe de ellos no estaba fundada en palabras, no estaba fundada en la sabiduría de las palabras que se hablaban. La fe de ellos no estaba fundada en una iglesia, no estaba fundada en una persona, en un humano, estaba fundada, dice la Biblia, en el poder
de Dios. Dijo Pablo, voy a ustedes, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino voy a ustedes con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en palabras de humana sabiduría, sino que su fe esté fundada en el poder de Dios. Todo lo que consiste en Dios, todo lo que consiste en la iglesia de Jesús, todo lo que consiste en el evangelio, todo lo que consiste en Cristo es sobrenatural. Es imposible hablar de Dios sin hablar de lo sobrenatural. Es imposible hablar de Jesús, el Hijo de Dios, sin hablar de lo sobrenatural. Es imposible hablar de la iglesia de Jesús sin hablar de lo sobrenatural, porque la iglesia es una iglesia sobrenatural. Es imposible hablar de un hijo de Dios. Es imposible hablar de un cristiano sin hablar de acontecimientos sobrenaturales, porque cuando tú sigues a Dios y cuando tú sigues a Jesús, van a ver en tu vida acontecimientos sobrenaturales que la gente no va a poder explicar, y a veces ni tú mismo lo vas a poder explicar, porque has entendido que el Dios al cual tú sirves es un Dios sobrenatural, que lo que Él hace y lo que Él manifiesta trasciende las leyes naturales. No hay explicación para ello. Por eso mucha gente se puede esforzar y por eso mucha gente puede lograr hacer muchas cosas, pero vas a ver que la vida de un hijo de Dios es sobrenatural, porque suceden cosas que a otros no les suceden. Obtiene cosas que otros no pueden obtener. Están en un estado donde otros no pueden lograr estar. ¿Por qué? Porque ellos están envueltos y han sido envueltos en un mundo sobrenatural por el hecho de conectarse a un Dios que es sobrenatural. Aquel que se conecta a Dios, se conecta a lo sobrenatural. Aquel que le da su vida a Jesús, le da su vida a una persona sobrenatural, y por ende tu vida se convierte de una vida normal, ordinaria, natural, común, a una vida sobrenatural también. Aquellos que creían, dice la Biblia, aquellos que creen echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Resucitarán muertos, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Está hablando de acontecimientos sobrenaturales. Está hablando de señales sobrenaturales. Dice la Biblia que aquel que predica la palabra, dice que Jesús, que Dios, la palabra de Dios, la siguen las señales. Dice la Biblia que las señales seguirían la palabra de Dios. Cuando hay palabra de Dios que está siendo hablada, cuando hay un hombre, una mujer que está escuchando la voz de Dios y está hablando lo que Dios está hablando, juntamente con esa palabra que él o ella habla, van a seguir señales detrás de esa palabra. Nosotros no seguimos señales, nosotros no seguimos milagros, nosotros no seguimos acontecimientos sobrenaturales, pero tenemos adentro de nosotros aquel que los hace. Tenemos adentro de nosotros una persona que es naturalmente sobrenatural, y por ende no tenemos que ir detrás de lo sobrenatural, porque lo sobrenatural ya está en nosotros. Alguien tiene que entender algo, que tú no tienes que buscar lo sobrenatural, porque lo sobrenatural ya está en ti. Ya
Cristo Jesús está adentro de ti. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, lo sobrenatural, el que es sobrenatural ya está en ti. Pero el que está en ti se quiere manifestar en ti y se quiere manifestar a través de ti. Tu vida no será normal. Escucha bien lo que les voy a decir. Aquellos que se han conectado con Dios, tu vida jamás volverá a ser normal, volverá a ser ordinaria, volverá a ser común. Tu vida será sobrenatural, tu vida será extraordinaria, tu vida no será común, te pasarán cosas que a otros no le pasan. Van a venir cosas a tus manos que a otros no les van a llegar, porque en ti está la persona que creó los cielos y la tierra. Adentro de ti está la persona, la misma persona que resucitó a Jesús de los muertos. El mismo Espíritu está en ti. Aquel que revela los secretos, aquel que revela lo escondido, aquel que revela las cosas ocultas que tú no puedes entender y que tú no conoces, está en ti. Y por lo tanto vas a comenzar a entender y a conocer aquello que un hombre, una mujer natural no puede conocer. La Biblia habla de hombres y de mujeres que son naturales. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Y cuando tú tienes el Espíritu de Dios, recibes conocimiento que sin él no puedes recibir. Hay gente que dice, leo la Biblia pero no la entiendo. Busca aquel que la escribió. Busca aquel que la escribió. Cuando tienes el Espíritu de Dios, tienes la persona que sabe lo que los hombres no saben. Tienes a la persona que da lo que el hombre no te puede dar. Tienes la persona que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Por eso cuando lees la Biblia vas a encontrar a un Jacob que está caminando y después dice, ya va a ser noche, voy a descansar. Agarra una piedra y la pone en el suelo y se acuesta sobre la piedra. Y dice la Biblia que Dios se encuentra con Jacob. Dios viene al encuentro de Jacob y Jacob comienza a ver y ve una escalera y ve que la escalera, una punta de la escalera toca la tierra y la otra punta dice que toca el cielo. Y arriba de la escalera Jacob ve la gloria de Dios y ángeles que suben y bajan, y de arriba de la escalera hay una voz que sale y le habla y le dice, Jacob, yo soy el Dios de tu padre, yo seré el Dios tuyo. Y Dios le hace una promesa a Jacob. Alguien dígame que ha visto una escalera en el mundo natural que toca la tierra y que la otra punta toca el cielo. Nadie la ha visto. ¿Por qué? Porque es algo abnormal. Es algo que no es normal. Es algo que es sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Encuentras a un Pablo que está en camino a Damasco y dice que de repente lo rodea un resplandor de luz del cielo y Pablo cae, y dice la Biblia que Pablo, que en ese tiempo era Saulo, tiene un encuentro con Jesús, y cuando tiene el encuentro con Jesús, el resplandor que él vio era tan fuerte que lo dejó ciego.
Era tan poderoso ese encuentro que él después dijo, todo lo que yo he aprendido, todo lo que me han enseñado, todo lo que yo pensaba que era correcto, ahora es para mí basura. ¿Por qué? Porque he tenido un encuentro con una persona sobrenatural. Se me apareció Jesús, el hombre que en un tiempo atrás fue crucificado y murió. Y ahora la gente está hablando y está diciendo que él ha resucitado. Y Saulo seguía persiguiendo a la iglesia y a los cristianos, y de repente se encuentra con el que es la cabeza de la iglesia, y el que es la cabeza de la iglesia le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque no se estaba dando cuenta de que no estaba persiguiendo a los hijos de Dios, estaba persiguiendo a Dios mismo. Cuando tú estás en la voluntad de Dios y alguien quiere hacerte mal, entiende que tiene que pasar por Dios primero. Si te quieren tocar, es como querer tocar a Dios. Saulo tiene un encuentro con Dios, lo deja ciego, y después Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice, Ananías, le dice, ve a esta calle, ve a esta casa, vas a dar vuelta en esta calle, va a ser esta casa, vas a entrar adentro y va a haber un hombre que está ahí, le vas a poner las manos y la ceguera que él tiene se va a ir y él va a ser un hombre que me va a servir a mí. Dios viene al encuentro de Saulo, del resplandor queda ciego, pero después Dios le da a un hombre el GPS, Dios le da el mapa en el espíritu para ir a la casa donde él estaba, para ponerle las manos y para que la ceguera que él tenía se fuera. Y después Saulo se convierte en Pablo, el hombre que Dios le dijo, el hombre que entendió que desde el vientre de su madre Dios lo había escogido para servirle a él. Alguien tiene que escuchar lo que estoy diciendo. Dios no hace cosas normales. Dios le habla a los hombres para venir a tu encuentro y para venir a demostrarte que Él no es un Dios normal, es un Dios sobrenatural. Él no es un Dios ordinario, Él es un Dios extraordinario. No hay manera de Ananías saber dónde estaba ese hombre, al menos que Dios le diera las direcciones actuales de la casa, la calle donde estaba, quién era y qué es lo que Dios quería que él hiciera. Le dio instrucciones a ese hombre. Declaro que Dios les va a dar instrucciones a ustedes y van a escuchar la voz de Dios, así como ese hombre escuchó la voz de Dios. Y así como ese hombre fue asignada una tarea, también Dios te está asignando una tarea. Escucha la voz de Dios que te está hablando, porque Dios tiene una tarea que Él quiere que tú hagas, así como ese hombre tuvo una tarea y así como Saulo es el hombre, uno de los hombres más poderosos que caminaba la tierra en ese tiempo. Habían hombres poderosos como Pedro, como Pablo, como otros hombres. Eran hombres que entraron a conocer a Dios y tenían una vida sobrenatural, porque cuando tú te conectas con Dios y entre más tú vayas más profundo y entre más tú te conectas con Dios, tu vida será más y más y más sobrenatural. Por las manos de Pablo se hacían milagros extraordinarios. Te daba el paño, te daba un paño que él había tocado con su cuerpo y te decía, ten el paño,
ve y llévalo a aquel familiar que está enfermo, aquel familiar que está endemoniado. Y dice la Biblia que cuando lo llevaban el paño, tocaba a la gente y ahí eran libres y eran sanas. Solo por llevar un paño que él había tocado. Que esos días vuelvan, que esos días vuelvan. Nosotros no le servimos a un Dios normal ni natural, le servimos a un Dios sobrenatural. Si hay una iglesia que existe, la iglesia que exista en esta tierra, que se declara la iglesia de Jesucristo, tiene que ser una iglesia sobrenatural, porque la iglesia no es natural, no es normal, no es común y no es ordinaria. La iglesia es una iglesia sobrenatural. Y si no es sobrenatural la iglesia, algo está mal, porque el Jesús que yo conozco y el Jesús de mi Biblia es un Dios sobrenatural. El Dios que yo conozco desde Génesis hasta Apocalipsis es un Dios sobrenatural. Y si yo estoy diciendo que le sirvo a un Dios sobrenatural y mi vida no es sobrenatural, hay un problema. Hay que ver, hay que examinar quién es el Dios del cual tú confiesas que es tu Dios. Porque si Él es tu Dios y tienes una relación con Él y tienes una conexión con Él, tu vida no puede ser natural. Tu vida no puede ser normal. Un Dios que levanta lo que está muerto, un Dios que provee donde no hay nada, un Dios que se encuentra con un hombre estando en cautiverio, estando en medio de una cautividad, y le abre los ojos para ver ángeles, le abre los ojos para ver seres espirituales y ve la gloria de Dios. Y después Dios le habla y le dice: yo soy Dios y yo te envío a la casa de Israel y serás profeta para la casa de Israel. Esa fue la introducción que Dios le hizo a Ezequiel. Esa fue la introducción que Dios le hizo a Moisés. Se aparece en una zarza ardiendo, que la zarza no se consume. Y Moisés dice: esto está raro, esto no es normal, esto no es común. Y se acerca para ver qué está pasando, porque Dios hace cosas que no son normales. Dios hace cosas que no son comunes. Dios, cuando envía a Jesús, desde el comienzo de su vida hasta el final, comienza como una vida sobrenatural y termina como una vida sobrenatural. Acontecimientos que no eran normales. Nace de una virgen, evita la muerte cuando lo querían matar. Después es ungido con poder y con el Espíritu Santo y comienza a hacer milagros, señales, prodigios. Dice la Biblia: donde había región de sombra de muerte, luz vino a resplandecer, a alumbrar. La luz vino a alumbrar a todo hombre. Y cuando Él muere en la cruz y lo ponen en la tumba y ponen la piedra sobre la tumba para cubrirla, a poco tiempo ya la piedra había sido removida y ya el hombre que ellos habían puesto en la tumba ya no estaba ahí, porque había resucitado. Jesús, su vida entera fue sobrenatural. Hombres de la Biblia, cuando tú lees de ellos, vas a encontrar que sus vidas eran sobrenaturales. No vivieron días normales. ¿Qué no vieron los hombres de Dios? Vieron fuego caer del cielo. Vieron relámpagos en el monte y la voz audible de Dios hablando.
vieron visiones de Dios, interpretaron sueños, sanaron enfermos, echaron fuera demonios, resucitaron muertos. Uno partió un mar entero. Otro le habló a un valle de huesos secos y volvieron a la vida. Otro proveyó con una palabra, proveyó para una mujer que estaba endeudada. Otro, por la palabra que él habló, hizo que una mujer que no había podido tener hijos tuviera hijos. ¿Qué más tenemos que hacer para darnos cuenta que el Dios del cual tú confiesas que es tu Dios es sobrenatural, no es normal? Y cada día que te levantes en la mañana, ten la conciencia y ten el entendimiento de que el Dios del cual tú sirves no es normal. No vivas tus días esperando que te pasen cosas normales ni comunes. Espera que los próximos días y hasta el día que te mueras, espera que tus días sean sobrenaturales, porque tu Dios es sobrenatural. No hace cosas normales ni naturales. Dios no hace cosas que son lógicas y que tienen razonamiento. Hace cosas fuera de la lógica, fuera del razonamiento, trasciende las leyes de la naturaleza. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido con Dios? ¿Cuántas experiencias no he tenido con Dios? Experiencias que trascienden este mundo natural. Seres que vienen a visitarte, cosas que vienen a ti, cosas que tú no sabías, comienzas a saberlas y tú dices, yo no sabía, pero ahora sé. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que viene a traer lo sobrenatural. Y quisiera compartir algunas cosas, pero no sé por cuánto tiempo estuviera hablando de esto. Dios no es natural, no es normal, no hace cosas que son comunes. Y Dios no puede ser separado de lo sobrenatural. Si vamos a hablar de Dios, estamos hablando de lo sobrenatural. Si vamos a hablar de Jesús, estamos hablando de lo sobrenatural. Si vamos a hablar de la iglesia, estamos hablando de lo sobrenatural. Aquellos que son iglesia, tu vida no puede ser normal. Cuando lees la Biblia, la iglesia no es una iglesia normal. Los metían a la cárcel, los metían presos, entraba el ángel y los sacaba. Hombres como Felipe estaban aquí ahorita y eran llevados en el Espíritu a otro lugar. Elías también. Oraban para que dejara de llover y dejaba de llover. Oraban para que otra vez comenzara a llover y comenzaba a llover. Alguien tiene que entender que Dios no es natural. Aquellos que le sirven a Dios no pueden ser naturales. Aquellos que van a decir, Él es mi Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jesús, el Hijo de Dios. Él es mi Dios. Tu vida no puede ser normal, tu vida no puede ser natural. Padre, gracias yo te doy
todo aquel que me está escuchando. Señor, que su vida no sea normal y que su vida no sea natural. Tú eres un Dios que trasciende la naturaleza, que trasciende las leyes del tiempo, que trasciende las leyes de gravedad, que trasciende las leyes de la naturaleza. Eres el Dios que vive en la eternidad. Y para ti no hay nada que te puede limitar. No hay cosa natural, no hay ley natural que te detenga. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que tienen hambre y que anhelan lo sobrenatural, yo oro que ellos vivan días sobrenaturales. Y aquellos que tú vas a levantar en este tiempo, aquellos que son iglesia, Padre, yo oro, Señor, que la iglesia de Jesús, que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia sobrenatural como lo era desde el principio, como lo era desde que la iglesia fue establecida. Padre, gracias yo te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay mucho de qué hablar sobre esto, pero quizás continuaremos para otro día. Dios les bendiga. Vamos a dejar un link en la descripción. Si ustedes quieren dar una semilla, si ustedes quieren dar, pueden hacerlo. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Amén. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.